Continuamos con más de Primera Página, conversando con Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital, sobre lo que es el panorama político, quizás y económico también de nuestro país a 2 años de la muerte del presidente de la República, Hugo Chávez. Señor Villegas, algunas personas hablan de legado, otras personas hablan de responsabilidad. Han pasado 2 años y el país en este momento está en una situación complicada a nivel político y a nivel económico también. Algunos sectores manifiestan que no hay divisas. Ustedes califican la situación económica como una guerra económica. ¿Cuál es su balance en este momento, a 2 años de la muerte del presidente Chávez? Bueno, te lo decía antes del corte, ¿no? Que 2 años después la revolución bolivariana sigue adelante y esto es completamente distinto a lo que habían pronosticado los enemigos del comandante Chávez, que apenas él no estuviera en Miraflores, pues se caía todo. Y lo cierto es que en medio de, primero, la primera dificultad, que es la ausencia física del comandante Chávez. Ese es un dato tremendo. Durante el gobierno del comandante Chávez vivimos momentos muy difíciles también, situaciones verdaderamente dramáticas, y lo teníamos a él. Esas situaciones dramáticas han derivado permanentemente de las conspiraciones que los enemigos de Chávez montaron durante todo el tiempo que él estuvo gobernando. Podemos hacer mención del golpe de abril, el paro sabotaje petrolero, las guarimbas, en fin, la misma guerra económica que él llegó a denunciar en su tiempo. Teníamos en aquellas circunstancias hoy un liderazgo descomunal que nadie desconoce, un liderazgo extraordinario como el del comandante Chávez, y aún así pasamos por momentos sumamente difíciles. Aquí vino aquella consigna de permanente recordación que decía: con hambre y desempleo, con Chávez me resteo, lo cual surgió espontáneamente del pueblo y te decía de la disposición de lucha y de la conciencia, además, de fundamentalmente los más humildes, de que las dificultades que en aquel momento confrontábamos no eran responsabilidad de Chávez, sino que eran responsabilidad justamente de aquellos que se coaligaron para derribarlo, para tratar de derrocarlo. Pues bueno, esos enemigos que Chávez tuvo, los heredó completicos Nicolás Maduro. Obviamente que están allí, existen, y no han cesado desde el momento mismo en que el comandante entró en la enfermedad, en tratar de desestabilizar al país, en tratar de crear una crisis de gobernabilidad. Estas dificultades por las cuales atravesamos, particularmente las que tienen que ver con el ámbito económico, derivan en buena medida de esa misma estrategia, lo cual no quiere decir que durante el gobierno del comandante Chávez y durante el gobierno del presidente Maduro, que son el mismo gobierno, pues no se hayan podido cometer errores y no haya cosas que rectificar, mejorar, optimizar, obviamente. Precisamente, si fue el mismo escenario que hace que en este momento sea más complicada la situación, en el caso de la economía o en el tema político también. Mira, es que podemos decir que la situación hoy es más complicada en algún ámbito, pero tenemos, digamos, planos en los cuales hoy tenemos más fortalezas que incluso cuando tenemos al comandante Chávez. Recordemos los tiempos del paro sabotaje petrolero. Teníamos al comandante Chávez allí, pero teníamos una situación de conspiración impresionante que involucraba a nuestra industria petrolera en la cabeza de cuadros que estaban ubicados en posiciones estratégicas. Teníamos una Fuerza Armada que estaba además, digamos, salpicada de elementos de la vieja guardia cuarto republicana que hicieron una crisis en la Plaza Altamira, más de 100 generales, recordemos aquello. Nosotros tuvimos aquí con el comandante Chávez también situaciones terribles de atentados terroristas que vivimos y de ingrata recordación. Lo que te quiero decir con todo esto es que tú puedes mirar que hay una situación complicada en el campo económico, ciertamente, que también vivimos con el comandante Chávez. El petróleo llegó a estar en $0 para nosotros. Hoy tenemos unos precios del petróleo artificialmente derribados, producto de la práctica del fracking, que tú conoces, que aplica a los Estados Unidos para tumbar justamente los precios del petróleo, pero están en $50. Cuando estuvimos con el comandante Chávez batallando contra estos mismos enemigos de Maduro,
convertidos en coordinadora democrática, que llamaron al paro sabotaje petrolero, el petróleo venezolano lo pusieron en $0, porque la producción petrolera tuvo que paralizarse por completo. Es decir, las circunstancias difíciles que hoy tenemos tienen su antecedente, no vienen del generación espontánea, son parte de un continuo. Ahora, te quiero decir, sí, el gobierno del presidente Maduro, consciente de las dificultades que tenemos, está en este momento emprendiendo una serie de iniciativas para corregir elementos de distorsión, por ejemplo, en el campo del abastecimiento. Nosotros, tú lo sabes, fuimos encargados de colocarnos a la cabeza como jefe político del Estado Mayor para la batalla económica aquí en el Distrito Capital, correcto, en Caracas. Hicimos un diagnóstico que es sumamente interesante. Yo, como tú lo sabes también, yo soy periodista, no soy experto en esa área, pero recordando las enseñanzas del comandante Chávez, pedí que el equipo técnico me hiciera un levantamiento sobre la distribución geográfica de los establecimientos, supermercados, mercados y farmacias en Caracas. Y es muy interesante cuando tú observas la distribución de estos establecimientos en la geografía capitalina. Y cruzamos esa información con otra capa de la densidad poblacional de nuestras parroquias. Y surgen elementos muy interesantes. Aquí tú puedes notar las zonas más oscuras en el color rojo o vino tinto son las zonas más densas. Las zonas más claras son las zonas menos pobladas, menos densas. Y te das cuenta que la red de supermercados, mercados y farmacias, tanto públicos como privados, están fundamentalmente en la ciudad plana, en aquellas zonas menos densas. Por eso te das cuenta que nuestras zonas populares, donde hay mayor cantidad de habitantes, habitualmente se surten de bodegas, abastos, mercalitos, pedevalitos, arriba en las zonas populares. Y los supermercados de la ciudad plana no atienden regularmente esa demanda. En este momento, lamentablemente, nosotros vemos fenómenos que ya se han ido superando, pero que muestran que esas zonas densamente pobladas han trasladado a sus habitantes hacia la ciudad plana en busca de los alimentos, como toda especie, como todos los integrantes del reino animal, los seres humanos también se migran hacia donde consiguen alimentos, hacia donde consiguen agua, hacia donde consiguen los elementos necesarios para su sustento. Y la clave está justamente en que los productos básicos de primera necesidad vuelvan a subir hacia las zonas populares para que nuestro pueblo... ¿Cómo hacer para que vuelvan a subir? Exactamente, ese es el gran desafío que tenemos y nosotros desde el Distrito Capital, desde el gobierno del Distrito Capital, desde la Alcaldía de Caracas, estamos conjuntamente con el Ministerio de la Alimentación asumiendo eso como la primera prioridad y lo hemos comenzado a hacer con la apertura de una nueva figura que son los pedemercalitos, que están ya estimados, de acuerdo con el Ministerio de Alimentación, que tiene la competencia, en 1000 pedemercalitos que deben funcionar en las zonas populares para que nuestro pueblo no tenga que trasladarse hacia las zonas de la ciudad plana en busca de estos productos básicos. Para ello nosotros hemos convocado a nuestros cuadros de los círculos de luchas populares, de las unidades de batalla Bolívar Chávez, a levantar la información en el terreno, en cada una de nuestras parroquias, para determinar dónde están, por ejemplo, los bodegueros, los establecimientos tanto privados como públicos, aquellos mercalitos, pedevalitos que no estén en funcionamiento para reactivarlos y aquellos de carácter privado para sumarlos voluntariamente a esta tarea de la guerra económica. Aquellos que manifiesten su disposición a sumarse a la batalla, pues nosotros vamos a hacer los esfuerzos de distribución para que estos productos sigan el curso que deben seguir llegando hasta las zonas populares. Yo quisiera graficar. Hay un fenómeno en cuanto al abastecimiento. ¿Sí? Muchas personas denuncian no encontrar determinados productos de determinadas marcas de su preferencia. ¿Por qué o qué fenómeno o cómo va a ser, en este caso, el Estado Mayor Económico para frenar que ese abastecimiento esté en la economía informal? Porque no está en el supermercado, pero el buhonero lo tiene. Es una mafia. ¿Cómo se va a atacar esa mafia? El fenómeno de la reventa justamente se da de forma preferente con con esta sobredemanda sobre los establecimientos de la ciudad plana. Pero si tú logras, como lo vamos a lograr, llevar los productos hasta el barrio, te pongo un ejemplo, el barrio 70 del Valle. La gente, además que hay un nivel de organización popular en el barrio,
con la participación activa de los consejos comunales, de las comunas, la gente del barrio sabe quién vive allí. Y va a ser muy difícil que alguien con interés de reventa vaya a ir al barrio del 70 a comprar los productos que son para la gente del barrio del 70. El propio pueblo se encarga de hacer ese, digamos, ese control político, en el mejor sentido de la palabra, del destino que tienen que tener los productos. Pero si tú concentras, como lamentablemente hemos visto, la provisión de los productos básicos en los supermercados, pues allí hay, digamos, la libre presencia de cualquier tipo de personas que tú no tienes manera de saber si realmente son compradores necesitados del producto o factores de estas mafias que no ven esos productos como elementos para la satisfacción de necesidades humanas, sino que lo ven como una mercancía más y buscan es el máximo provecho económico sobre un producto. Yo los llamo gorgojos, ¿ves? Porque los gorgojos son aquellos que se benefician de que la gente realice compras excesivas y después esa compra se le pierde porque le aparecen esos animalitos asquerosos en la alacena, tanto en los granos como en las harinas. Bueno, hay otros animalitos que generan también beneficio para sí de ese fenómeno, que son estos elementos que propician la compra excesiva de un determinado producto, que perjudica al que la hace porque al final le aparece el bendito gorgojo en la alacena y perjudica al otro que venía detrás y que lamentablemente eso es de lo que más molestia genera. Cuando tú haces un esfuerzo personal, inviertes un tiempo para ir a comprar y de pronto entonces el que tienes tú delante es el último que se lleva o la paca de un determinado producto que realmente podría alcanzar para muchos. Este fenómeno justamente no tendrá solución si nosotros nos concentramos en las redes de supermercados, que tienen un papel que cumplir, pero la clave está, como te he dicho, en que los productos vayan a las bodegas, vayan a los abastos, vayan a los pedemercalitos, y esa es la línea central que nosotros nos hemos trazado. Te decía que estamos procediendo a la identificación en el terreno de estos establecimientos. Ya comenzamos, por ejemplo, en días pasados se inauguró un pedemercalito en el 23 de enero. La idea es que podamos estos 1000 pedemercalitos pues de manera la más rápida posible y por supuesto corregir aquellos errores o distorsiones que hayan podido conducir a que establecimientos similares en el pasado hayan cerrado o se hayan quedado desabastecidos. Por eso el plan que el Ministerio de Alimentación ha planteado incluye la creación de centros de acopio parroquial y centros de acopio comunal, de modo que estos establecimientos no tengan tampoco que hacer digamos, una procura lejana de sus productos, sino que cerca de la comunidad haya centros de acopio suficientes. Nosotros en el Gobierno del Distrito Capital y en la Alcaldía de Caracas ya hemos identificado almacenes, lugares incluso con capacidad de frío que están en capacidad de asumir la provisión comunal y parroquial de estos establecimientos. Yo te quería mostrar rápidamente este cuadro porque muestra la distorsión que lamentablemente existe en la distribución de las farmacias, supermercados y mercados. Hay fenómenos como el de la parroquia Macarao. Allí hay 47.851 habitantes y hay un mercado, lo cual quiere decir que hay 0,21 mercados por 10.000 habitantes. Y tenemos una farmacia, lo cual quiere decir que son 0,21 farmacias por 10.000 habitantes. Pero tenemos casos como los de la parroquia El Recreo, que con 112.000 habitantes tiene 9 mercados, lo cual quiere decir que tiene 0,80 mercados por 10.000 habitantes, tiene 6 farmacias, quiere decir que tiene 0,42, es decir, el doble de la parroquia Macarao. Pero la parroquia Catedral, que tiene apenas 12.777 personas, tiene 2 mercados, lo que equivale a 1,57 mercados por cada 10.000 habitantes, y tiene 14 farmacias, lo cual quiere decir que tiene casi 11 farmacias por cada 10.000 habitantes. Es decir, hay una distorsión tremenda. Lo mismo podemos señalar a la parroquia Sucre, que tiene 345.000 personas con 15 mercados, 0,43 mercados por cada 10.000. 15 farmacias, quiere decir 0,43 farmacias por cada 10.000. En fin, no está distribuida la ciudad de manera
equilibrada en esos equipamientos urbanos. Y un desafío que tenemos como sociedad, que tiene la revolución bolivariana, es equilibrar estos mecanismos de distribución para que la gente no tenga que desplazarse desde su sitio de residencia hacia los lugares donde hayan los productos básicos. Esto te denuncia, discúlpeme rápidamente, la distribución capitalista de esto, porque el capitalismo le coloca estos establecimientos por donde la gente pasa a sus trabajos, hacia sus sitios de estudio y no donde la gente vive, que es lo que merece el ciudadano. Vamos a seguir ampliando este tema al regreso de esta pausa. Les recordamos que participen el día de hoy a través de @primerapágina. ¿Cuáles son sus comentarios a 2 años de la muerte del presidente Chávez? ¿Cómo está el país? ¿Está mejor?